¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Raquel Gago ha vuelto esta misma noche a la cárcel de Villayerro en Mansilla de las Mulas. La ex policía local de León ingresa en prisión para cumplir la pena de 14 años a las que les condenó el Tribunal Supremo por complicidad en el asesinato de Isabel Carrasco. A las puertas de la cárcel le esperaban unos cuantos medios de comunicación, ante los que ha reiterado lo que lleva diciendo en los últimos días, que ella es inocente. A las 9 en punto de la noche llegaba a Villayerro Raquel Gago en coche y acompañada por su hermana y un abogado. Allí lanzaba un último mensaje antes de entrar en prisión. Creo que no se me han concedido ni siquiera, creo que lo mínimo de 72 horas o por lo menos poder arreglar alguna cosa en mi casa, evidentemente. Raquel Gago había pedido una prórroga de 10 días antes de cumplir la resolución del Tribunal Superior de Justicia que el lunes ordenaba su ingreso inmediato en prisión. La audiencia provincial lo denegó y Raquel Gago comenzaba su condena de 14 años como cómplice del asesinato de Isabel Carrasco, aunque insiste en su inocencia. Y creo que debería saber la verdad, y la verdad no ha salido en este juicio. Las cosas se tienen que comprobar y no hacer caso de las opiniones, ni vuestras, perdonadme, ni de nadie. Su defensa aún confía en el Constitucional o en un indulto del Consejo de Ministros. De momento ya ha pasado su primera noche en el mismo módulo en el que estuvo más de 250 días, antes de que se le concediera la libertad provisional durante la investigación del caso. Esta tarde hemos estado muy pendientes de León y, por supuesto, muy pendientes de Berlín. El Estado Islámico ha reivindicado el ataque de ayer que mató a 12 personas y dejó heridas a medio centenar, entre ellas una joven leonesa. Los investigadores todavía tienen muchas dudas sobre el autor material de la masacre. De hecho, el único detenido, un joven pakistaní, ha quedado en libertad esta misma tarde sin cargos, por lo que la policía no descarta que el verdadero responsable haya huido y que esté armado. La policía ha dejado en libertad al refugiado pakistaní detenido por el atentado de Berlín. Las pruebas demuestran que no conducía el camión, que nos ha dejado imágenes estremecedoras. Las de los equipos de rescate retirando los cuerpos de los 12 fallecidos tirados en el asfalto, o las de los de emergencias atendiendo al medio centenar de heridos, entre los que hay 3 españoles. Uno de ellos es la leonesa Cristina Blanco, de 21 años, que relata así el terror que vivió en el mercado navideño. Acabamos de llegar y de repente nos vimos en el suelo con maderas encima, cristales rotos, sin zapatos y mirando boca abajo hacia el lado contrario del que veníamos. Angela Merkel ha visitado el mercado navideño y ha pedido a los alemanes que no se paralicen por el miedo. Este hecho será esclarecido hasta los últimos detalles y castigado hasta donde permita la legislación alemana, ha dicho en una comparecencia ante la prensa. Las autoridades alemanas han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien a cualquier sospechoso, porque de hecho el terrorista sigue suelto, es muy peligroso y está armado. Obama ha reiterado su oferta de ayuda a Merkel y el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado enérgicamente el atentado. El terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves a la paz y a la seguridad. Este es un ataque calcado al que dejó 86 muertos el pasado verano en Niza. Entre los 12 fallecidos está el copiloto del camión, un hombre polaco que era el conductor habitual del vehículo y que fue asesinado a tiros. Esa es la última hora de ese atentado, de ese ataque de ayer en las calles de Berlín, en ese mercado navideño. Antes de leer la prensa y de comenzar nuestro tiempo de tertulia, les voy a presentar a los protagonistas de esta noche en esa tertulia. Cecilio Olera, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte? Allí hemos estado. Bienvenido. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, os voy a preguntar evidentemente porque hay unos cuantos asuntos sobre la mesa, pero antes, porque también nos han llegado unos cuantos periódicos, quiero repasar algunos de los titulares más destacados de la prensa regional que evidentemente se hacen sobre todo eco del ingreso o del reingreso en prisión de Raquel Gago esta misma noche. Y empiezo precisamente con la prensa leonesa, con el Diario de León, que señala que Gago insiste en la entrada a la cárcel en proclamar su inocencia. La policía local ingresa en Villayerro a las 9 de la noche al fracasar en sus intentos para lograr aplazamientos. También La Nueva Crónica, que hace unos días entrevistaba a Raquel Gago, señala que la verdad no ha salido en este juicio. Son palabras de la ex policía local de León a los medios de comunicación que estaban a las puertas de Villayerro. El diario ABC, en sus páginas de Castilla y León, señala que Raquel Gago entra en prisión para cumplir con sus 14 años de condena y la imagen del momento en que entra a la cárcel
Cambiamos de tema. El diario La Razón, en sus páginas de Castilla y León, se hace eco de la reunión del Juan Vicente Herrera con los portavoces de la oposición para abordar la futura reunión de la conferencia de presidentes en enero. Señala que el gobierno Herrera reclama 500 millones más de financiación frente a la despoblación. Es uno de los asuntos abordados en esa reunión. El norte de Castilla habla de una de las noticias destacadas de la jornada. Aznar deja la presidencia de honor del PP en vísperas del Congreso, al que no acudirá. Se queda, dice el expresidente del Gobierno, como militante de base, sin más. La Gaceta Regional de Salamanca, Sanidad combatirá las listas de espera con un plan nacional. El Diario de Burgos se ocupa también de la crónica política, del lío de la moción de censura. Ciudadanos impone 10 exigencias a la calle, al alcalde de esta ciudad, y dilata ahora la moción hasta el mes de febrero. Los ediles de la formación naranja seguirán hasta que el proceso acabe y envían sus peticiones con un calendario de cumplimiento. En fin, esto es una condena más que una moción de censura en Burgos. El Mundo Diario de Valladolid, Pingüinos, la cita motera, ya saben, tan tradicional, se fija como reto llegar a los 25.000 participantes, a los 25.000 moteros. El Diario Palentino, el litigio del templo de Santa Cruz de la Zarza le cuesta a España 600.000 euros. El Estado tendrá que abonar esta cantidad económica por no proteger el derecho a la propiedad de una empresa palentina sobre unos terrenos que la Iglesia Católica inscribió a su nombre. El Diario de Ávila. Ávila contará con un nuevo archivo diocesano que se ubicará junto al seminario. El Diario de Soria. Negocian con Tarragó los últimos flecos en Norma Doors, en esta fábrica de Norma Doors. Y volvemos a recuperar el Diario de León porque lleva su primera página una noticia que seguro que a ustedes les suena. Lucio Vallejo, reingresa en la diócesis de Astorga con la libertad condicional. El Papa otorga un acto de clemencia y matiza que cesa toda vinculación laboral con el Vaticano. Lucio Vallejo, un párroco riojano que estaba destinado en Astorga, fue condenado por los famosos papeles, por el famoso Batilix. Creo que le conocías, Evaristo. Sí. O le conoces, mejor dicho. Yo viví en Logroño varios años y sí, tuve ocasión de conocerle. Y ya apuntaron bueno, en aquella época era la gran esperanza blanca, porque era un hombre muy inteligente, con mucho empuje, con mucha habilidad para los temas económicos de la Iglesia, y de hecho estuvo en Astorga, si no me equivoco, encargado de este tipo de cuestiones. Sí, pues el camino de inteligencia se ha quedado espabilado, ¿no? Por lo que parece. Sí. Bueno, pues vuelve a casa, vuelve a Astorga. Otra foto, otra imagen de portada, la del Diario de Valladolid, con una noticia curiosa. Las Pucela Dance sueñan con ser olímpicas en Tokio 2020. Ya saben que el Comité Olímpico ha hecho también olímpico este deporte, el de las cheerleaders. Y felicitamos a nuestros compañeros del Diario de Burgos para terminar, porque esta misma tarde se ha inaugurado su tradicional exposición de fotografías, exposición gráfica del Diario de Burgos, en el que los gráficos de este periódico burgalés pues recogen las fotos más destacadas de todo el año. Han sido unas cuantas cosas las que les he tenido que contar. No les he dejado casi tiempo a mis tertulianos para hablar, pero lo vais a tener que hacer. Y os voy a preguntar en primer lugar por la última imagen que recibíamos esta misma noche, el momento en el que Raquel Gago entraba en la cárcel de Mansilla de las Mulas. ¿Vosotros qué opináis sobre esta situación? Ella ha reiterado, como ha hecho en estos últimos días, que es inocente. Pues que, es una impresión, que puede ser verdad. Puede ser verdad en el sentido de que la impresión que tengo yo, muy subjetiva y sin tener datos fehacientes, es que estaba como abducida, atrapada, secuestrada emocionalmente, y quizá eso, en su caso, fuera un eximente muy fuerte. Quiero decir, la imagen que me da a mí como perfil psicológico, como forma de actuar, de hablar, de comportarse y tal, de persona que estaba muy dependiente de otra persona que es la que cometió el asesinato. Lo que ha dicho a la entrada de la cárcel, ahora, no tengo a los ningún medios dato, de comunicación, este proceso ha sido injusto, la gente debería saber la verdad, que no ha salido, pero evidentemente fue condenada primero por un jurado popular, después por un juez, y ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo la semana pasada. Ratificada la sentencia, desestimado los recursos y estimado los recursos de la Fiscalía. Ha caído 2 años más. Yo creo que esta mujer estaba emocionalmente atrapada. Eso es. Emocionalmente estaba atrapada, y lo digo así claramente. Se ha metido en el lío de coger la pistola, de no sé qué, no sé cuál, y ha sido
por amor, porque realmente ella estaba, pues era muy amiga de la hija de Montserrat. De Montserrat. La asesina confesa. Bueno, yo estoy convencido que ahí había un atractivo emocional y que ella... Y que la han pillado en medio. Y que ella por amor lo ha hecho, segurísimo además. No hay más que mirar la cara, el aspecto y las cosas. Es curioso, coincidimos y no hemos hablado de ello. Fíjate, sí. Bueno, en cualquier caso, Raquel Gago ha ingresado en prisión. Su familia ha comenzado una recogida de firmas para solicitar el indulto al Gobierno central. Veremos cómo evoluciona todo este asunto, porque su abogado, Fermín Guerrero, también ha señalado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Esta es una de las noticias del día. La otra, evidentemente, ya saben cuál es. El eco del atentado de ayer, del ataque terrorista de ayer en pleno centro de Berlín, en ese mercadillo navideño. Creo que has hablado con algún alemán, ¿no?, acerca de la impresión que ha podido tener. Hemos intentado, de hecho, tener a un alemán que conozca la realidad de ese país para que nos contara pues, cómo puede afectar a la población germana un atentado. Entiendo que les haya pillado de improviso, aunque es verdad que ya había cierta alerta policial y cierto nerviosismo, ¿no? Pero en lo que se refiere a atentados terroristas, Alemania parecía un país relativamente tranquilo. Sí, no estaba en la lista de los países más calientes, digamos, ¿no? A ver, yo creo que preocupa mucho a los alemanes y a todos los europeos, porque las consecuencias de este ataque terrorista pueden ser gravísimas, en el sentido de que el año que viene, que ya está a las puertas, hay elecciones en Alemania. Merkel no lo tiene nada claro, después de este atentado lo tiene todavía menos claro, y le ha faltado tiempo al líder de la derecha... Sí, de la ultraderecha. Sí, ultraderecha alemana, para decir que la culpa la tiene Merkel por haber acogido a los refugiados que huyen de la guerra de Siria. Le ha faltado tiempo a Farage, el jefe de la UKIP, el que promovió el Brexit en el Reino Unido. Le ha faltado tiempo para decir en su cuenta de Twitter que son muertos de Merkel, los muertos del atentado del otro día. Bueno, a mí esto me parece una barbaridad. Si cae Merkel, caemos todos detrás, porque después viene Le Pen en Francia, Inglaterra ya hemos visto lo que ha pasado, Holanda está a puntito de caramelo, y nos vamos a quedar... Iba a decir Italia y nosotros, Italia tampoco, porque Italia, Grillo, es favorable a salir de la Unión Europea, del euro. Es decir, este atentado podría suponer el golpe de gracia a la Unión Europea y a la moneda única, y a todo lo que iba a venir detrás, que ya no va a venir. Cecilio. Hombre, yo no lo veo tan grave como Evaristo, lo veo... Yo creo que al final los europeos van a acabar pensando, y es que el atentado de ayer es un atentado que viene contra las fuerzas estas que tienen los islamistas. Es imposible combatir. Es imposible combatir. Además, dada su ideología y dada su religión, saber que mueren y se salvan, pues hace que se conviertan en unos asesinos peligrosísimos. Que no puede nadie atacarlos. Hoy en Inglaterra han reforzado con el ejército los mercadillos, porque en Europa son muy comunes los mercadillos navideños, en Zúrich, en Ginebra o en Bruselas, pero han reforzado eso, pero es que combatir el islamismo, prácticamente están infiltrados en todos los sitios y es muy difícil de combatir. Yo he hablado recientemente con un policía amigo mío y me decía, mira, contra ETA se podía luchar porque no estaban dispuestos a morir. Claro. Pero estos sí están dispuestos a morir. Es el problema. Y contra una persona dispuesta a morir, tienes muy pocos recursos. Bueno, estaremos, por supuesto, muy atentos de cómo evolucionan estas noticias, sobre todo cómo marcha la investigación, porque ya saben que la última hora era esa, ¿no? Aparte de la reivindicación del ISIS, del Estado Islámico, el hecho de que el único detenido, el que había conducido el camión, supuestamente conducido el camión, ha sido puesto en libertad, ese súbdito pakistaní. Las muestras de solidaridad con Alemania han llegado de todo el mundo, también desde las Cortes regionales. Antes de comenzar el pleno, los procuradores han guardado un minuto de silencio en señal de solidaridad, de duelo con las víctimas de ese brutal atentado de Berlín y como repulsa a todas las formas de violencia. Después de ese minuto de silencio comenzaba el último pleno del año, pleno prenavideño por las fechas, que no por el espíritu.
Ha habido debate, sobre todo en torno a la dependencia. Cuando se cumplen 10 años de la entrada en vigor de esa ley, el presidente de la Junta subraya que es la única comunidad, Castilla y León, que cumple con todas sus dependientes. A lo que el líder de la oposición le responde que lo que hay que hacer es revertir los recortes de los últimos años. Castilla y León atiende a 85.000 dependientes y es la única comunidad que cumple al 100% según las asociaciones profesionales. Con este dato rebatía el presidente las críticas del PSOE. La realidad es que hoy en Castilla y León estamos por debajo de la media en teleasistencia. La realidad es que hoy en Castilla y León estamos muy por encima de la media en copagos, que llega al 90%, por ejemplo, en los centros de día y de noche, donde además somos una de las 3 únicas comunidades autónomas donde las plazas privadas son más que las públicas. La realidad, señor Tudanca, es que 10 años después de la aprobación de la ley de la dependencia, nuestra comunidad, sé que le duele, sigue liderando las puntuaciones que hace el Observatorio de la Dependencia de España. El portavoz de Podemos ha denunciado otro recorte, el de la sanidad, de 210 millones de euros desde 2010 y el aumento de las listas de espera. Y nunca pasa nada, nadie asume ningún tipo de responsabilidad política, señor presidente, en una actitud sonrojante. A mí, si fuese usted, se me caería la cara de vergüenza con esta gestión. La sanidad no se vende como se hacen ustedes, la sanidad se defiende como seguiremos defendiendo en estas Cortes. Lo que usted considera como un negocio, lo que usted considera negociable, es la verdad. Esa será la posverdad que ustedes ejercen, pero eso es falso, eso es mentira. Mire, señoría, si apostáramos por la sanidad privada, no tendríamos, con todos los problemas que tiene, una de las mejores sanidades públicas de España. También el portavoz de la UPL ahondaba en la cuestión sanitaria. La asistencia sanitaria en nuestros pueblos y zonas de salud empeora a pasos agigantados. Herrera destacaba la amplia red de centros de salud y consultorios del medio rural, lo que dice tratará de mejorar todavía más la ordenación del territorio. Bueno, ya que tenemos un médico en la mesa, pues te lo ponen, votando, remata. Yo es que alucino, o sea, no sé si viven en otro país distinto del mío o es que yo no me entero, pero... ¿Quién? Pues estos que no hablaba hace un momento. ¿Pero la oposición o el gobierno? Es decir, esta comunidad autónoma tenemos consultorios hasta en pueblos que tienen 5 habitantes. ¿Cómo pueden decir que no se atiende a la gente o que la sanidad ha sufrido recortes? Pero si tenemos la tercera parte de consultorios que hay en España, están en esta región. Pero si en las listas de espera... No es porque yo me dedique a eso, es que los datos son los datos. O sea, tenemos 20 días menos de demora media que el resto de España. Estamos en 60 y tantos días de media, y en España están en 80, 90 días. Pero, ¿cómo tienen la cara dura de decir eso? Es que no me lo explico. ¿Pero qué recortes se han hecho aquí en sanidad? A ver, dime un quirófano que se haya cerrado, un hospital, una planta, no pueden aportar ningún dato. ¿Pero cómo pueden decir esto? Es un poco indignante. ¿Tú qué eres de pueblo? Sí. Bueno, yo también lo soy, pero sí. Habla tú, que eres bueno, el tertuliano. Yo concretamente, en mi pueblo y en mi zona, pues son muy poquitos los recortes que ha habido. Hay menos enfermeras, pero bueno, los otros compañeros están asumiendo perfectamente el trabajo. O sea, yo no veo a nadie que esté sin una atención. Nosotros notamos, la peor sanidad que la notamos en nuestra zona es cuando llega el verano. En la zona de cuando nos llegan... Como se incrementa el número de habitantes, ahí sí vemos que la sanidad, que los médicos que tenemos, no la sanidad, que los médicos que tenemos son insuficientes para atender a los pueblos porque se nos duplica la población, hasta ahí. Lo demás, pues yo creo que la sanidad en Castilla y León, después si te das una vuelta por España, ves que es indudablemente la mejor. Hombre. Bueno, te agradezco que digas esto, porque claro, es que además nosotros cobramos muy poco, yo pienso que cobramos muy poco. O sea, un especialista en un hospital sin guardias cobra 2.300 euros. A mí me parece un sueldo muy bajo para 11 años de preparación y para la responsabilidad que tienes. Entonces, que encima te estén diciendo... Sobre eso no han discutido en el Pleno de las Cortes. Sobre eso porque ellos cobran, estos que han hablado cobran bastante más que cualquier especialista. El doble o el triple. Entonces, que nos estén diciendo esto, hombre, en fin,
es un poco, a mí me duele, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es verdad que cuando se plantean estos debates no se discute ni mucho menos sobre la profesionalidad de los trabajadores, eso está claro, eso es evidente, no se habla más de los medios, de los recursos que de los trabajadores, sin duda. La sanidad de Castilla y León es una gran sanidad gracias fundamentalmente al trabajo de los profesionales. Bien dicho. De la medicina y de la enfermería. Eso es así. Sí, los recortes que ha podido haber en la sanidad se han sufrido con el trabajo de las enfermeras y de los médicos. Bueno, que seguimos avanzando, porque seguro que ese tema de la sanidad se tiene que hablar en la conferencia de presidentes que se va a celebrar a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el 17 de enero, porque allí, en la propia sede de las Cortes, el presidente de la Junta y los portavoces de los grupos se han reunido para poner en común esas reivindicaciones que debe llevar nuestra comunidad a esa cita con Mariano Rajoy. Herrera ha tomado nota de esas propuestas. Precisamente mañana la vicepresidenta del Gobierno ha citado en Madrid a los distintos consejeros de presidencia para preparar ese encuentro de enero. A menos de un mes para la esperada conferencia de presidentes, Juan Vicente Herrera ya conoce las que para los distintos partidos deben ser las reivindicaciones de Castilla y León. Coincidimos en revisar el modelo de financiación autonómica, también coincidimos en que hay que abordar paralelamente la reforma de la financiación local. Cerrar ya el mapa de cuáles son realmente los servicios esenciales, lo que es la sanidad, lo que es la educación, lo que son los servicios sociales. No cuesta lo mismo un médico en una zona de una gran ciudad que en una zona rural envejecida y dispersa demográficamente. Algo que implica más dinero para la dependencia, que el presidente Herrera ya ha dicho reclamará. Coincidencia también en pedir más infraestructuras y además la defensa firme y decidida del carbón autóctono, del carbón de Castilla y León. Yo creo que todos los grupos vamos a estar más o menos de acuerdo. Y más peticiones, la de que Castilla y León tenga más peso en los grandes temas nacionales. Sobre todo los asuntos de gran calado político se oiga la voz de Andalucía, la voz de Cataluña, la voz de Madrid y nunca se oiga la voz propia de Castilla y León. Reivindicaciones que el presidente de la Junta ya tiene anotadas de cara a la cita del próximo 17 de enero. Bueno, y de todas estas reivindicaciones, ¿cuál creéis vosotros que es la más urgente, la más perentoria? Yo la más urgente que necesita Castilla y León es atacar la despoblación. Los pueblos están quedando vacíos. Hay que hacer algo en Castilla y León para que los pueblos no pasen a ser pueblos fantasmas. Algo se puede hacer. Es más, yo me recuerdo por los años 70 la despoblación que hubo en Francia y por parte del Estado se tomó en serio la despoblación. Y aquí no nos lo tomamos en serio. Todavía no. Se toma en serio los días que van a pedir el voto a los pueblos. Ese día sí se toma en serio la despoblación, pero mientras tanto, después ya nada. En Francia hubo ese problema en los años 70 que se abandonó mucho el medio rural. Y comenzaron a llamar, la propia gente francesa comenzó a llamar las zonas despobladas le désert de la France, el desierto de Francia. Automáticamente los gobiernos de Pompidou y de Mitterrand actuaron fuerte. ¿Y qué hicieron? Pues devolver en cada pueblo o en cada zona hicieron algo que crease algún puesto de trabajo. Creando puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres. Es la forma que se centra la población. Y eso lo tiene que hacer el gobierno regional o el gobierno de la nación. Hacer algo para que las mujeres sigan en los pueblos. Problemas más urgentes que resolver. El problema más urgente, efectivamente, es la despoblación. Pero yo creo que no hay nada que hacer. Yo, Cecilio, te escucho atentamente, pero no. ¿Tenemos que hacernos oír más en Madrid, tal y como pedía Luis Tudanca, por ejemplo? A ver, yo creo que la política del que más chifla capador, que es la que se está siguiendo ahora, el que más protesta se lleva más parte del pastel, no es una política racional. Hay unas fórmulas establecidas para premiar la despoblación, la insularidad, la pirámide de población, el envejecimiento. Evaristo, aplíquense igual en todos los sitios. Pero tú que eres del País Vasco, al País Vasco solo ha venido. El País Vasco tiene un cupo. El País Vasco y Navarra tienen un cupo. Sí, bueno, pero para otro tipo de reivindicaciones es verdad que. Sí, bueno, claro. Protestar la es que, a ver, si España funciona a base de que más chifla capador, pues aquí cuanto más chifles más te llevas. ¿Y qué ocurre? Que Castilla y León, a pesar de ser el granero de los votos del PP, pues chifla poco, porque chifla más Cataluña, chifla más Andalucía, etcétera, etcétera. Espera, que tenemos que hablar todavía de más cosas. Y ahora vamos a dejar un momento de chiflar, porque en el Parlamento Regional, pues a pesar de los debates en ocasiones tensos, también hay buen rollo, no solo entre los políticos, también incluso entre los políticos y los periodistas. Y eso se demuestra, se lo llevan demostrando desde hace ya 20 años,
cada último pleno del año en el Parlamento Autonómico, los periodistas entregando a sus señorías los conocidos como hemiciscos o premios parlamentarios, una gala aderezada con distintos vídeos y no exenta de cierta crítica, eso sí, con humor, con ironía. Este año los premiados han sido la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la procuradora de Ciudadanos, Belén Rosados, y la viceportavoz del PSOE, Virginia Barcones. Bueno, pues esos han sido los premiados y nosotros nos hacemos ecos de esa felicitación y de esos reconocimientos, no exentos, como decía yo antes, de cierta dosis de crítica y de ironía. Una de las noticias destacadas de la actualidad política es la renuncia de José María Aznar a la presidencia de honor del Partido Popular. Los desencuentros entre el expresidente del Gobierno y la línea política de los actuales dirigentes del PP eran noticia día sí día también, hasta este martes por la tarde, que es cuando Aznar ha comunicado su renuncia. Rajoy se lo ha comunicado por teléfono y en una carta que también ha hecho pública, una misiva en la que basa su decisión en la independencia de FAES. Dice que ningún patrono de la Fundación ocupa cargo alguno en política y su presidente no puede ser menos. Pero el caso es que esta decisión llega después de unos cuantos desencuentros y después de que directamente la semana pasada José María Aznar descalificara la actitud de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con Cataluña, ¿no? El cambio de postura, según él, del Gobierno con Cataluña. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que era una decisión ya cantada, que se veía venir? José María Aznar, desde que sacó la mayoría absoluta en la segunda legislatura que gobernó, yo creo que no supo gestionarla, no sé si se ensoberbeció o qué le ocurrió, pero de repente perdió la flexibilidad, se subió al pedestal y no se ha vuelto a bajar desde entonces, a pesar de que el 11M lo gestionó tan mal que hizo perder las elecciones a su sucesor, Mariano Rajoy, designado por él, a pesar de que tuvo el feísimo gesto de la medalla de oro del Congreso financiado por todos los españoles que se le quería conceder a él, y de todas las demás apariciones que ha tenido, que lo único que están revelando es que no se acaba de bajar del pedestal. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la línea que está siguiendo Rajoy es mucho más flexible, mucho más tolerante y mucho más democrática que lo que nos quiere imponer Aznar. Aznar tiene razón, desde que sacó la mayoría es un soberbio total. Pero hay que ver el Aznar antes de tener la mayoría, porque fue el que más concesiones hizo a los catalanes y a los vascos de todo. Porque el primer día que empezó a gobernar hablaba catalán. Y pocos días después hizo un acercamiento total de los presos vascos. Oye, que tenemos que hablar un poco del Partido Socialista, porque ya saben, el PSOE sigue sin fecha para su congreso ordinario, mientras ayer los críticos pedían en Valladolid que se convocase en marzo o en abril. Esta mañana el presidente de la gestora ha indicado que será probablemente en junio. Javier Fernández, en una entrevista en Onda Cero, ha dicho que espera que para ese congreso se presenten varios candidatos. Lo que quiero no es un candidato de unidad, lo que quiero es un partido unido tras ese congreso. Y eso se puede conseguir con un candidato, pues no sé, seguramente, pero se puede conseguir con 4, porque recuerdo que en el congreso en el que se presentó Zapatero, pues había, me parece, 4 candidatos. No os voy a dejar hablar mucho, pero Cecilio, tú que conoces el paño, ¿habrá 4, 1, 2? No creo que haya muchos candidatos. Ojalá hubiese 4 o 5 candidatos, pero el Partido Socialista ahora mismo no dispone de candidatos claros. ¿Será Susana Díaz candidata por aclamación? Posiblemente, y sería malo para el partido. Sería malo para el partido porque eso no cerraría, a pesar de que fueran todos juntos, no iba a cerrar las heridas. Aquí lo bueno es que haya una pugna entre varios candidatos y que salga elegido el que más votos tenga de los compromisarios. Sería ideal que hubiese varios candidatos, pero veo que mi partido, está en este momento actual muy falto de líderes. Ayer hubo una reunión de críticos, entre ellos estaban O'Donnell Orza, Zaida Cantera, María Luz Martínez Eijo, es decir, diputados que votaron no a Mariano Rajoy, que rompieron la disciplina de voto en el PSOE. No sé, 300 personas, la verdad es que sí que había bastante ambiente, ¿no? Eso significa que la militancia quiere ya inmediatamente un congreso y unas primarias, que no se retrase eso como se está retrasando. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con que se retrase tanto el congreso. Como me encantaría que fuese el congreso ahora en marzo, que hubiera varios candidatos, pero el tema es que ayer también estuvo en Valladolid Alfredo Pérez Rubalcaba y habló como un líder socialista. Tal y como está ahora mismo el Partido Socialista, si no llega a ser la flexibilidad
de abstenerse para formar gobierno o andar, estaríamos ahora mismo, los socialistas, con 60 escaños en el Parlamento. No te voy a dejar ni hablar, Evaristo. Gracias a los dos. Oye, que seáis felices estos días, ¿vale? Igualmente. Nos veremos el año que viene. Todo Castilla y León y todos. Por supuesto, todos seremos felices. Bueno, felicidades felices. para Mira, todos. iba a decir que menos los aficionados del Guijuelo y del Valladolid, que el Guijuelo ha perdido 4-1 en la vuelta de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y el Valladolid ha empatado 1 en Donosti frente a la Real, frente a Turreal, y no pasa de ronda el equipo pucelano tampoco. Nosotros. No lo sé. Bueno, nos vemos. Que a ustedes les digo hasta ahora, porque tenemos todavía que seguir con más temas de la actualidad después de la publicidad. Seguimos con el repaso de la actualidad de esta jornada. 2017 será el año del relevo en la Secretaría Regional de Comisiones Obreras. Ángel Hernández deja el cargo y hoy se ha presentado el primer candidato para sustituirle. Vicente Andrés, el actual número 2 del sindicato, ha hecho pública esa candidatura. Este leonés de 53 años lleva desde los 15 siendo sindicalista. Asegura que no será fácil sustituir a Hernández, pero que había que dar un paso adelante. En junio habrá Congreso Regional para elegirle a él y a su equipo. Está dispuesto a tomar el relevo de Ángel Hernández, un relevo en el que no falte el debate, pero que apueste por la continuidad. Profundizar en el sindicalismo de clase. La negociación colectiva es una de las principales cuestiones porque es una deuda pendiente que tenemos de avanzar. Hasta dentro de 6 meses, Vicente Andrés tiene tiempo para formar su equipo. Como secretario de organización seguirá Luis Fernández, pero el nuevo órgano de dirección, dice, va a sufrir una fuerte renovación. Quizá más de la mitad van a ser nuevas incorporaciones, fundamentalmente una parte importante mujeres y jóvenes procedentes también de sectores diversos, del sector industrial, del comercio. Lo que no descarta tampoco es que se presenten más candidatos. Puede haber otras candidaturas. Es cierto que en nuestra organización, en los propios documentos y los estatutos, se plantea que se propiciará o se intentará candidaturas unitarias, ¿no? Aún es una incógnita cuál será el futuro del actual secretario general Ángel Hernández a partir de junio. La Universidad Europea Miguel de Cervantes celebra estos días un curso dedicado a los portavoces, con un título sugerente, Portavoz, el malabarista de la palabra. Y uno de los que han acudido a impartir sabiduría es mi invitado de esta noche, el diplomático y ex portavoz de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias. Inocencio Arias, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Los portavoces deben hacer malabarismos con la palabra? Tienen que hacerlo, pero sin mentir. Sí. Fatal que mientan. Si mienten, se desprestigian y a la credibilidad se va al cuerno, la de él y la de sus jefes. En mi caso, la del ministro de Asuntos Exteriores. Yo no recuerdo haberle mentido nunca a un periodista y he estado de portavoz con 3 gobiernos, con el de la UCD, con el del PSOE y con el del PP. Y no recuerdo haber mentido nunca. Puede ser un momento escabullirte, tratar de que no te pregunte una cosa, le echas un hueso jugoso para el que lo roba y que no te pregunte por otro hueso, eso puede hacerlo, pero mentirle. O sea que hay artimañas, ¿no? Mal asunto. Hay artimañas. Para bueno, que el hay artimañas de pedir atención o decirle, si tienes mucha confianza con él, no me preguntes de eso hoy, porque no te puedo contestar. Cuando hable con el ministro dentro de 3 o 4 días te explico más y ahora si quieres te cuento otra cosa que creo que también te interesa, que es tal. ¿Y hay peligro en estos momentos de que ese mensaje se pueda banalizar por parte de algunos portavoces? Es decir, que se recurra a la respuesta fácil, a la que alegre el oído pero del los profesionales de la telespectador. información no son idiotas, ¿eh? Ya, pero bueno, a veces... No, alguna idiota, claro, propio... como en diplomáticos, que duda cabe. Sin lugar a dudas. Pero no es tan fácil quedarse con ellos, ¿eh? Si un tipo está interesado... Bueno, pero ahora se están vendiendo, o comprando, mejor dicho, muchos discursos bastante banales. Sí. Es que la proliferación de los medios de información y las redes sociales pues hace que circule mucha mercancía que es falsa y que es banal, exactamente, mucha. Es que hay que llenar muchos espacios televisivos, radiofónicos, periodísticos, de internet, las 24 horas del día. Entonces, ahí, se ha visto en Estados Unidos con las elecciones, pues de vez en cuando brotan cosas que son falsas y que la gente las compra. Luego, al cabo de unos días ya se empieza a separar el polvo de la paja. Sí, pero en estos tiempos el portavoz de una administración tiene que saber más de lo que se supone que debería saber.
Porque más de lo que debería saber o más de lo que debería contar. De lo que debería contar, porque al final se le acaba preguntando de todo. Bueno, normalmente tú sabes cosas que no puedes contar, sin ninguna duda. Pero el portavoz tiene que estar muy informado y tiene que tener la confianza del jefe. Es decir, un portavoz de Exteriores tiene que tener la confianza del ministro, que el ministro le cuente toda la realidad de un tema y no oírlo a través de personas intermedias que a lo mejor le dan la idea exacta, precisa, adecuada. Entonces, tiene que tener la confianza. El portavoz para un ministro, bueno, de cualquier cosa, de economía, de agricultura, es básico, pero el de Exteriores, que si meten la pata puedes ofender a un país extranjero. Claro, es complicado. Por ejemplo, cuando hablamos de portavoces, muchos igual nos acordamos del portavoz del Gobierno, del que tiene que comparecer todos los viernes después del Consejo de Ministros. Para Inocencio Arias, ¿quién ha sido, por así decirlo, el fetén, el auténtico? Uno muy bueno era Piqué. ¿Sí? Piqué era muy bueno, muy buen portavoz. Y luego uno muy malo fue uno que tuvo, que era pésimo, uno que era muy malo, parecía muy buena persona, pero era muy oscuro, torpón, uno que tuvo Zapatero, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba también en había salido de una asociación de pequeños y medianos agricultores, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre, sí. Ese era muy flojo, muy flojo. Piqué era, sin embargo, preciso y brillante. Preciso y brillante. Bueno, Inocencio Arias, Chencho Arias, ha venido a hablar en esas jornadas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes sobre el papel del portavoz, sobre esos malabares que tiene que hacer con la palabra cuando se enfrenta a esa legión de periodistas, pero también ha venido a presentar su libro de memoria. Y usted, que es un provocador, empieza ese libro diciendo: yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Sí. ¿La experiencia le ha demostrado que lo son? No, que la experiencia me ha demostrado que es lo contrario. Por eso digo yo siempre creí, no digo yo siempre, yo creo o yo he creído, digo yo siempre creí, dando a entender claramente que no son mamones. Si no, yo no habría hecho esta profesión, que me costó mi esfuerzo entrar, porque yo empecé a darme cuenta que tenía que hacer esto y no lo que estaba haciendo notarías a los 23 años. ¿Y por qué creía que eran unos mamones los diplomáticos? Porque los que yo había conocido, muy fugazmente en Murcia, donde yo estudiaba, pues era un mamón total, era un tío frívolo, un petimetre, un tío solo preocupado de ir impecablemente vestido, que hablaba de forma afectada, soltaba palabras en francés cuando no me iba al caso soltarlas, para epatar, para impresionar, ¿no? Y entonces, pues me parecían... Pero yo tenía una idea equivocada, tenía una idea totalmente equivocada. Luego ya conocí a varios, cuando yo estaba haciendo notarías, que fui a Madrid a hacer las prácticas de milicia universitaria, y me parecieron la mayor parte de ellos justamente lo contrario. No es que allí no hubiera ningún mamón, que había también algunos, pero eran una clarísima minoría, en mi opinión, clarísima minoría. La mayor parte de ellos son gente preparada, culta, que trabaja muchas horas defendiendo a España. Claro, pero le costó cambiar de criterio, cambiar de opinión. me costó. Primero, cuando me presentaron los 2 o 3 peros que eran normales, digo, ostras, esto no es así, digo, pero deben ser muchos más los mamones. Pero luego ya me di cuenta que no. Entonces, bueno, me caí del caballo, como me pasó también con el Real Madrid, me caí del caballo y me convertí a esto y tuve que empezar de cero, por ejemplo, a aprender idiomas, cosa que si algún padre me está viendo, si quiere que un hijo suyo trabaje en el campo extranjero, en la diplomacia, en el comercio, en el periodismo, no debe ponerlo a estudiar idiomas a los 23 años, tiene que ponerlo a los 10, a los 9, a los 8, a los 11, a los 12, a los 23 te cuesta más trabajo. ¿Y son estos buenos tiempos para dedicarse a la carrera diplomática? Se lo digo porque, efectivamente, en los años en los que usted empezó, había los bloques, y los bloques estaban perfectamente diferenciados. Estaba el telón de acero, el este, el oeste y demás. Ahora todo está mucho más... Está más diluido, pero sigue habiendo un enfrentamiento entre las grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos, no ahora con Trump, que probablemente vamos a ver cómo se pone la cosa, no muy bien, pero con Obama incluso, Obama está terminando muy mal con Rusia, muy enfrentada. Rusia ha espiado en la campaña electoral americana y ha filtrado noticias, y las relaciones ahora mismo no son precisamente buenas. Ahora bien, el papel de los diplomáticos que me preguntaba usted sigue siendo muy interesante, sobre todo para el que tiene vocación. Ahora bien, nuestro papel ha bajado,
Porque nuestro papel de los el diplomáticos... papel diplomático de los embajadores diplomáticos ha perdido importancia en su papel. ¿Por qué? Por el desarrollo de las comunicaciones. Las comunicaciones, la existencia del Mister, de los aviones estos pequeños, ligeros, en los que pueden ir 8 personas, o la existencia del teléfono móvil. Eso han sido mazazos. Nos facilita el hablar con nuestro ministerio, pero ha sido mazazos a nuestra importancia. Antes, cuando un embajador estaba aislado en un país que nunca lo visitaba un ministro, nunca lo visitaba el rey, nunca iba el presidente del gobierno, tú tenías más peso, lo que tú decías, pero ahora mismo, supongamos el embajador, y no me gusta mencionar ningún permiso, supongamos el embajador en Bélgica. El embajador en Bélgica, aunque tenga muy buena amistad con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, es que el ministro nuestro ve a su colega belga a lo mejor 2 veces al mes. Entonces, nuestra importancia ha bajado. Seguimos siendo necesarios. Y si tiene vocación, esto es muy apasionante. Ahora, nuestro peso, nuestra importancia en la transmisión de noticias, en la negociación, en la gestión, ha bajado. Le quiero preguntar por un asunto que preocupa en estos tiempos, en estos momentos, no solo a los diplomáticos, también al conjunto de los ciudadanos, evidentemente. ¿Ha fallado la diplomacia en Siria? ¿O algún diplomático se llegó a pasar de listo creyendo que las primaveras árabes famosas iban a ser otra cosa de lo que al final... Bueno, esto nos pasamos los diplomáticos y todo el mundo, y los observadores y los periodistas, todos nos pasamos de listos. Pero los diplomáticos entiendo que al final manejan más información que los... Sí, pero los periodistas que están acreditados en Nueva York o que están acreditados en Jerusalén, en la universidad, también tienen referencias, o los que están en Cairo, y todos pensamos que la primavera árabe iba a ser una alegría generalizada. Ha sido solo alegría en determinados puntos, y más que primavera es otoño, en muchos sitios tirando a invierno. Pero en Siria en concreto no han fallado los diplomáticos, han fallado los países. En Siria es que el presidente sirio se decidió a aplastar a los rebeldes sin dialogar con ellos. No me refiero a los del ISIS, que los del ISIS son impresentables, son asesinos, pero a los rebeldes no quiso dialogar con ellos, quiso aplastarlos. A eso lo ha ayudado Rusia, bombardeando hasta hospitales para obligar a la gente a marcharse. Y cuando las Naciones Unidas, cuando los diplomáticos han intentado arreglarlo de todo, era imposible, pero parchearlo para que menos gente sufriera, entonces en ese momento Rusia ha vetado que el tema obtenga una resolución en Naciones Unidas. Como usted sabe, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y China tienen el veto en Naciones Unidas. Si no quieren que se discuta algo, se apruebe, no se hace. Y Rusia lo ha vetado. ¿Esta es la primera gran victoria de Putin? Sí, de Putin y de Irán. Sí. De Putin y de Irán. ¿Y esto bueno, Putin ya tuvo una victoria primero... Crimea. Exactamente, quedándose con Crimea y creando problemas en Ucrania para que Ucrania no se acerque más a Occidente como quería una buena parte del pueblo ucraniano. Pero ahora tiene un éxito, claro, un éxito grande con Irán. Irán, si cabe, es mayor vencedor que Putin. ¿Y esto cómo va a terminar? Lo de Siria. Bueno, momentáneamente Assad se sale con la suya, pero yo no creo que haya derrotado del todo a los rebeldes. Él va a tener siguiendo problemas. Pero ahora mismo se apunta a ganar una batalla. Bueno, vamos a partir de enero, hablaremos y mucho, a partir del 20 de enero, que es cuando tome posesión Donald Trump, hablaremos mucho del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hablando. Bueno, bastante. ¿Qué espera usted? Bueno, yo no encuentro Después una de todo figura... lo que se ha dicho. Le voy a decir una cosa, yo nunca la habría votado. Yo que he vivido 11 años en Estados Unidos, yo nunca la habría votado. Probablemente tampoco la habría votado a ella, porque ella tampoco es una persona clara. Miente, ella, etcétera, etcétera. El hecho de que 53% de las mujeres blancas, que son más cultas que las hispanas o que las de color, que las negras, hayan votado a Trump, ya es indicativo de que ella no es una persona generalmente apreciada en Estados Unidos. Ahora bien, él es inquietante por las manifestaciones que hace. Que luego las implemente, las ejecute, no siempre es así. Ya he dicho, la valla, iba a hacer una valla enorme en México, ya no lo va a hacer. Iba a echar 11 millones de personas, ya no lo va a echar. Ahora bien, es un tipo que hace unas declaraciones que te dejan un poco pasmado. El tema del medio ambiente, el tema de China, ya han colonizado a China. O sea, que es una persona un poco inquietante. Pero con todo dicho esto, diciendo que yo nunca lo habría votado, sin embargo, hay que dejarle un poco de tiempo a ver lo que hace. Pues que la prensa europea se obsesiona con que los presidentes americanos, los de la derecha americana, son auténticos mamones, la prensa europea y la española, y entonces ya para ellos
Trump es la fuente de todo mal. Yo digo que yo no lo habría votado, pero hay que darle un margen para ver lo que hace. Y ahora que veíamos, bueno, vemos a Hillary Clinton, pero lo veíamos también con Barack Obama, también llegará el momento de hacer balance de lo que han sido estos 8 años de Barack Obama en la Casa Blanca. ¿Pasará a la historia Obama? No solo como por ser el primer presidente de color, evidentemente. No como el mejor presidente, pero pasará a la historia, primero porque ha sido el primer presidente de color en una nación en la que el bisabuelo de ella, de la mujer de Barack Obama, fue un esclavo que trabajó en la Casa Blanca. Pero, o sea, que pasará la historia como eso. Y luego, en mi opinión, hay otras cosas buenas de él, no todas, pero por ejemplo es un orador magnífico, muy convincente cuando habla. Yo pocas personas he visto y oído que hablen mejor que él. Y luego ha tenido varias iniciativas que se le pueden jorobar ahora, pero por ejemplo con lo que se llama el Obamacare, le ha dado cobertura sanitaria a 37 o 38 millones de personas que no las tenían. Eso claro, es muy normal allí, pero allí no es normal que la tuvieran, pues ahora la tienen. Le he preguntado muy por encima sobre su libro. Dígame, ¿por qué tenemos que pedir a los Reyes Magos el libro de memorias de Inocencio Arias? Hombre, si a una persona no le interesa para nada ni la política exterior, ni lo que pasa en el mundo, ni el recorrido de alguien como yo, que ya tiene unos pocos años y que ha vivido en los 40, los 50, que narro en detalle cómo era la vida en España a los 40, los 50 o los 60, pues tampoco tiene por qué comprar el libro. A ver, si tiene un poco de interés en eso, pues yo creo que el libro, por lo que me dice la gente, ya está en la segunda edición, en menos de un mes, por lo que me dice la gente, resulta bastante ameno, está cargado de anécdotas, de cosas que me han pasado a mí o que yo he visto personalmente, algunas de las cuales tienen una cierta gracia, y yo creo que la persona que le interese en esos temas un poquito, no hace falta que sean apasionados, puede pasar un buen rato. Pues sin lugar a dudas lo vamos a pasar. Gracias, Inocencio Chencho Arias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Bueno, hemos hablado de diplomacia y de muchas otras cosas con nuestro invitado de esta noche. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Les recuerdo, las noticias madrugan en Castilla y León Televisión desde las 7:30 con Pilar Ruiz. Gracias, amigos. Que descansen.